Felipe Jr., ¿verdad? Amén. Amén. Gracias Felipe, su esposa Alma, por estar acá. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Felipe es hijo de nuestro hermano Felipe Delgado y su nuera. Amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Escuchemos el poder de esta palabra. Estemos todos aquí. Le di instrucciones a la hermana de la cocina que solamente a las que se ocupen. En la clase de los niños también es importante que todos los que no van a hacer alguna cosa ya estemos aquí escuchando la palabra. Amén. Aleluya. Hoy el tema se llama el poder de las palabras. Tenemos que seguir hablando. Si ustedes ven la visión que está allá afuera, es uno de los temas que Dios le ha dado a esta iglesia, el poder de las palabras. Y siempre vamos a seguir hablando hasta que aprendamos nosotros a manejar nuestras palabras dentro como Dios nos ha ordenado en nuestros pensamientos. Él dice, nuestros pensamientos no son como yo pienso. Amén. Y tenemos que quitar nuestros pensamientos y poner los pensamientos de Dios a través de la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Amén. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy a ti la gloria y la honra. Gracias porque tú todos los días estás al pendiente de nosotros para traernos tu mejor palabra, para que nuestras mentes, nuestra alma, nuestro corazón siempre estén en línea contigo. Atamos, Señor, cada mentira, atamos cada palabra, cancelamos cada palabra negativa hablada contra mí, contra mi familia, y solamente tu palabra escuchamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. De nuevo el título, el poder de las palabras. Las palabras, hermanos, pueden crear vida o pueden crear fracaso y derrota, muerte. Es una realidad. Las palabras pueden crear, las palabras no solamente son para comunicarnos entre nosotros, comunicarnos con las personas, las palabras son para crear, las palabras son para edificar, las palabras son para construir o también son para morir. Amén. Palabras que nosotros hablemos pueden construir o pueden destruir. Palabras que escuche me pueden liberar o me pueden cautivar. Les decía la vida de este ministro, ¿qué fue lo que hizo que su mente se cautivara en seguir tomando? Palabras que escuchó. Tu mente no puede ser cautiva al menos que escuches palabras que hagan que tu mente se cautive. Amén. Palabras que yo escuche me pueden liberar o me pueden cautivar. Las palabras, aleluya, pueden causar paz o pueden causar un desorden mental que termine con destrucción. En el Salmo 39:1 dice así el salmista: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Sí? Yo tengo que observar mis caminos, con quién hablo, con quién converso, con quién intercambio palabras, porque si no pongo atención a mis caminos voy a pecar con mi lengua. Y dice la otra parte, voy a guardar mi boca con freno. En tanto que el impío, si nosotros queremos alcanzar a esas almas que salimos cada sábado, tenemos que tener cuidado cuando estamos con ellos, ¿qué hablamos entre nosotros? Porque ellos están atentos a lo que escuchan. El salmista dice, tengo que ponerle freno a mi lengua mientras el inconverso, el impío esté al lado mío. Amén. Así dice el Salmo 31. En el libro de Santiago 3, verso 9, el verso 10, el verso 9 dice, con ella, con la lengua, con la boca, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no
debe de ser así. Con ella bendecimos y con ella maldecimos. De una misma boca proceden maldición y bendición. Esto no debe de ser así. Cada palabra negativa o cada palabra que nosotros hablemos en lo natural va en la dimensión 3. ¿Quién maneja la dimensión 3? La tercera dimensión, ¿quién la maneja? Satanás. Por eso te pone constantemente palabras de la tercera dimensión, palabras de lo natural. Si alguien alterca contigo, tú no le contestas en el espíritu, le contestas en la carne y hasta quieres pelear con la persona. Ese es un problema muy grande que muchos de nosotros confrontamos todos los días. En nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Siempre el diablo tiene la oportunidad de poner una palabra negativa, pero dice que no tenemos que hacerlo. Cuando nosotros hablamos en la tercera dimensión, cuando yo te hablo a ti de lo natural, va a causar un desorden mental, te voy a confundir. El miércoles que yo estaba yendo a esta predicación al lugar donde voy los miércoles. Hermanos, por eso hay muchos hermanos cristianos que siguen en cautividad. La persona que predicó decía, Dios te va a poner en un alambre de púas para enseñarte algo y hasta que Él decida te suelta. Eso estamos escuchando en predicaciones hoy en día. Amén. Yo me bajé al basement y yo no voy a estar oyendo esto. ¿Por qué? Porque imagínate, wow, Dios me va a poner en un alambre de púas, eso va a causar un desorden mental. Ay, entonces ¿para qué le sirvo a Dios? Entonces ¿para qué le creo a Dios? Si Dios me va a poner en sufrimiento, y esta misma gente que predica eso sabe que Proverbios 10:22 dice, las bendiciones de Dios no vienen con sufrimiento. ¿Por qué me quieren poner un sufrimiento? Y lo hablan desde aquí del púlpito. En este no, en otros lugares. Amén. Cuando a ti te acusan de algo que no hiciste, te amenazan, te dan un mal reporte, te dan una mala noticia, ¿qué es lo que causa? Dolor, aflicción, desorden mental. ¿Verdad que sí? Muchas personas, causa de que escuchan tanto eso, televisión y todas las cosas, cautivan su mente a un desorden mental. Por las palabras que les hablaron, las puede ir acumulando y se cautivan. Amén. Con nosotros cuando salimos los sábados a evangelizar, cuando hablamos nos damos cuenta de la cautividad de muchas personas. Amén. Tu corazón, hermano, hermana que estás aquí, los que me están escuchando en vivo, tu corazón no es un recipiente de basura para que estés escuchando constantes amenazas o constantes mentiras. El diablo, hermanos, tienes que saber que tiene mensajeros por todo el mundo, en la iglesia también tiene, para cautivar tu mente. Nuestra mente puede quedar cautiva por las palabras que oímos. Nuestra mente puede quedar cautiva por las palabras que oímos. Romanos 10:17, así que la fe viene por. Romanos 10:17, así es que la fe viene por. No las noticias de Telemundo o esas noticias. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En el primer libro de Reyes, un hombre de Dios escuchó palabras de destrucción contra él, le causó un desorden mental y huyó. Un hombre de Dios. Elías, ¿cuánto más en nosotros que somos babies espirituales? ¿Cuánto más en nosotros que somos domingueros? Nomás los domingos, y es que si tengo tiempo voy a la iglesia. Los otros días no puedo, madrugo, trabajo. Venimos a ser presa mucho más fácil para Satanás. Si nosotros que meditamos, que tenemos un llamado, somos responsables, somos
comprometidos y somos fieles a Dios, constantemente este hombre, Elías, recibió un ataque satánico. ¿Cuánto más tú y yo que solamente nos conformamos con los domingos? Orar no puedo, me levanto a las 3 de la mañana para irme a trabajar. Dios sabe que tengo que trabajar. Y el diablo dice, yes, te tengo. Hello. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1. Acab dijo a Jezabel, Acab dio a Jezabel la buena nueva de todo lo que Elías había hecho. Elías hizo grandes cosas, tú haces grandes cosas. El diablo va y le dice a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano cristiano que no está lleno de fe, mira, aquel hermano está haciendo esto, está diezmando el 15%. Viene el hermano, qué tonto eres, ¿para qué diezmas? ¿Para qué das? ¿Estás enriqueciendo al pastor? No, a mí me enriquece Dios. Amén. Le dio la buena nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo Elías, con el poder que Dios le dio, había matado a espada a muchos, a cientos de profetas. Viendo pues el peligro, Elías se fue, se levantó a salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Sí? Le dio miedo a Elías, le dio miedo. Verso 4, él se fue por el desierto un día de camino, el verso 4, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Ves el poder que tienen las palabras negativas? Tienen tanto poder que te quieres suicidar mejor. Si hacen una cosa, ay, mejor para qué vivo. Hermano, eso es causa por el desorden mental, por la aflicción, los problemas que los mensajeros de Satanás te envían. Lo hizo con Elías. Estamos viendo, él quiso morirse. Él quiso morirse. Amén. En el verso 2, que no lo leí, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Satanás tiene mensajeros. Satanás tiene mensajeros. Amén. Y el mensajero le mandó decir, esto es lo que dice Jezabel. Así me hagan todos los dioses. Sí, Jezabel amenazó a Elías con Baal y todos los dioses que ellos tenían. Ellos piensan, la gente del mundo piensa que los dioses que ellos le sirven son más poderosos que el Dios que tú le sirves. Pero el miedo, el poder de estas palabras logró poner miedo en Elías y Elías huyó. Por un momento se le olvidó a Elías, como se nos olvida mucho de nosotros, que el poder de Dios que yo le sirvo es más fuerte que todos los dioses. ¿Qué hizo Elías? Huyó. En el verso 2, mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Él había matado profetas, ahora Jezabel, una mensajera de Satanás, tú vas a morir como mataste a esos profetas. ¿Qué hizo Elías? Huyó. Huyó. Se escondió. Y después de todo lo que había hecho para Dios, en el verso 4 dice que deseaba morirse. Nosotros queremos, ya, ¿a qué voy a la iglesia? Ya no voy a la iglesia. El miércoles, el viernes, luego el domingo. No, con un día que vaya. Está bien. Y queremos que Dios constantemente abra los cielos para nosotros. No, no es así. Te tengo malas noticias, no es así. Amén. Nosotros tenemos un adversario, todos nosotros. En Juan 8:44, Jesús les dice a los discípulos y a muchos les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El mundo te dice, si vienes a trabajar conmigo los domingos te voy a hacer rico. Tú dices, está bien. No es cierto, no te va a enriquecer. Estamos en el mundo, tenemos que trabajar. Es una realidad. Pero yo sé que yo estoy en el mundo, tengo que trabajar. Mi trabajo debe de ir ok, Señor, hago esto, sí, hazlo.
hago esto, no, no lo hagas. Entonces voy a trabajar de acuerdo al plan de Dios, aunque esté en el mundo. Yo no me voy a conectar al mundo, sino que me voy a estar conectando a Dios. Y aunque esté en el mundo, yo voy a tener la victoria en contra del mundo, porque el mundo me va a cautivar. El mundo, Satanás maneja el mundo y es bien astuto. Y te va a poner muchas propuestas. Y todo para que no le sirvas al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Amén. ¿Cuántas propuestas no me puso a mí cuando Él me llamó al ministerio de las cárceles? ¿Cuántas propuestas no me llamó y me puso Satanás? No, trabaja los sábados, trabaja los domingos, porque si no te van a correr de la compañía. Que me corran, no trabajo. No me corrieron y fui prosperado. Se toma fe, se toma valentía para hacer estas decisiones. Si yo anhelo depender de Dios, yo tengo que obedecer los principios de Dios. Yo no voy a anhelar a vivir al nivel de Dios o como Dios quiere que yo viva y todavía participando en lo que el mundo me ofrece. Imposible. Imposible. Porque el mundo lo maneja. Estamos viendo, ustedes que dependen del mundo, le están sirviendo a su padre el diablo. Son palabras de Jesús, no son mías. Si tú estás enfocado en el mundo, le estás sirviendo a tu padre el diablo. Pero es que si no trabajo, no como. Bueno, yo traje a mi pueblo 40 años en el desierto, ninguno trabajó. ¿Quién se murió de hambre? Nadie. No había tienda. Todos vestían, todos calzaban. Tenían aire acondicionado, tenían calefacción para el frío y no pagaban nada. Amén. La decisión de nosotros, por eso Dios nos dio fe. Por eso Dios nos dio fe. Para que nosotros estemos enlazados en la fe. Por eso Él nos dio fe. Amén. Satanás, hermanos, quiso causar y traer un desorden mental en la vida de Jesús. Se le presentó en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué sufres? Si eres hijo de Dios, tienes hambre, ahí están esas piedras. Tú eres hijo de Dios, conviértelas en pan. ¿Qué quería hacer Satanás? Poner un desorden mental en la vida de Jesús para que Él hiciera las instrucciones que Él estaba dando. ¿Jesús lo hizo? No. Hermano, tú y yo tenemos el mismo espíritu de fe. A ti y a mí se nos fue dado el Espíritu Santo. Jesús vive en ti. Jesús vive en ti. Jesús vive en ti. Vas a ser tentado, vas a ser probado de tu fe. Satanás te va a decir, ¿de qué sirve ir cada domingo a la iglesia si mira en tu trabajo te van a correr? No importa que me corran. Pero toca confianza, toca fe para hacer eso. A mí me amenazaron muchas veces, porque yo no sabía que tenía un llamado, yo solamente era fiel en la iglesia. Pero a mí me amenazaban, si sigues predicando, hablando de Dios aquí a tu hora de lonche, te vamos a correr. Pues córranme. Que es la única compañía donde yo puedo trabajar. Si tú me cierras esta, Dios me abre otra. Y así lo hacía. ¿Sí? Y en mi mejor tiempo, en mi mejor temporada, Dios me dijo, retírate, trabaja para mí. Y los 42.50 que gano, ¿quién me los va a dar? Mi vista se tuvo que quitar de lo que el mundo me ofrecía y ponerla en lo sobrenatural de la cuarta dimensión, lo que tiene Dios para mí. Te digo, ha sido mejor de este lado que de aquel. Eran 42.50 por hora. Hello. Nosotros tenemos que tener la conexión divina con Dios. Juan 6:63 nos dice la conexión divina. El Espíritu es el que te da vida. La carne para nada te aprovecha. La carne para nada te va a aprovechar. Amén.
Satanás trató de poner un desorden mental en la vida de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo en el desierto? Jesús no permitió que esas palabras hicieran un nido en su mente. Inmediatamente respondió: vete de mí, Satanás, porque el Cristo está. ¿Cómo le contestamos nosotros? ¿Dejas que Satanás haga un nido y luego los pajaritos estén volando en tu mente? No tenemos que dejarlo. Señor Jesús nos enseñó que no. Amén. Satanás no pudo poner, eso lo podemos ver en Lucas 4. Satanás no pudo poner un pensamiento que causara desorden y confusión en la mente de Jesús. Quiere decir que tú y yo tenemos el mismo poder. No permitir que Satanás ponga un pensamiento de desorden, de sufrimiento en tu vida. Tenemos ese poder. Tenemos ese poder. Amén. Ok. El plan de Satanás es que crea sus mentiras para cautivar tu mente. Así como Jesús contestó con las palabras, así deberíamos de nosotros de contestar con la palabra de fe. ¿Con qué palabra de fe le contestamos a Jesús? Sí, Señor, lo voy a hacer. O le contestamos con palabras de miedo. Señor, es que oigo una voz acá que me dice que si no trabajo no voy a comer. Yo tengo que trabajar. Es que esa voz me dice que en la iglesia hay muchos hipócritas. Es que esa voz me dice que busque otra iglesia. Es que esa voz me dice que no vaya los domingos. ¿Quién te está diciendo? Dios no. Él no va contra sus principios. Tú tienes que decirle a esa voz: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Amén. No dejes que Satanás causa un desorden o confusión mental. No lo pudo con Jesús, no lo va a poder contigo. Amén. Así como Jesús contestó con la palabra, así debemos de contestar nosotros con la palabra de Dios. Cada estudiante de fundación, ¿cuántas escrituras memorizó? ¿Cuántas? 30. Cada estudiante de fundación, creo que con las 30 escrituras de fundación tienen cómo contestarle al diablo, ¿sí o no? Una de mis favoritas siempre fue, aprendí Salmo 91. Otra fue Romanos 8:2 en cualquier circunstancia que venía, ¿verdad? Sobre todo cuando me condenaban. Aprendí en clase de fundación que Romanos 8:2 dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que anden conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Wow. Mientras ande en la carne, voy a agradar al diablo. Pero si ando en el Espíritu, voy a agradar a Dios. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Pensar los pensamientos de Dios, pensar en las 30 escrituras que yo memoricé, y eso me va a dar victoria en todas las áreas de mi vida. A ti también, porque las memorizaste. Amén. Aleluya. Ok. Entonces nosotros, los estudiantes de fundación, tenemos con qué contestarle al diablo para que no cautive tu mente. La clase de fundación construye un fundamento sólido de fe. Amén. Amén. Y lo vimos en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo te hablo, dice Jesús, ¿son qué? ¿Y qué más? ¿Para qué ocupas lo que el mundo tiene? ¿Para qué ocupas un reporte del doctor si te va a dar muerte? Hello, ya se fueron. ¿O le quieren más al doctor? El otro día hablamos, la gente le tiene más fe al mundo que a Dios. Y la gente le tiene más fe a su miedo que a la fe de Él. Yo voy a seguir lo que el doctor diga. ¿Y por qué no haces lo que Dios te dice? Antes del doctor ya existía Dios. Antes de la ciencia era Dios. La ciencia nunca tiene solución. La ciencia va a actuar de acuerdo al conocimiento humano, físico, sabiduría humana. La fe actúa de acuerdo al poder de Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Creer en la ciencia o creer a Dios? Tenemos que hacerlo entonces. Pero hay algunos, verso 64, ¿sí? Todos decimos, creemos, yo creo en Dios, yo tengo a Jesús, yo creo, y yo sé que el Espíritu me da vida. Jesús dice, no. Verso 64 nos da la respuesta.
hay muchos de ustedes que no creen. Ahí dice, hay muchos que no creen. ¿Sí? Entonces Jesús sabe que hay crédulos y hay incrédulos, pero Él sigue predicando igual. Hay muchos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Amén. El Espíritu y la palabra es lo que da vida. El problema es que muchos no creen. Están en el reino, pero no creen lo que el reino tiene. Su mente sigue cautiva al sistema del mundo. La palabra de Dios es para incrementar fe. Si Satanás logra mantenerte lejos de incrementar tu fe, te va a cautivar a su sistema de la tercera dimensión. Muchos cristianos desarrollan más fe en el sistema del mundo que en el sistema del reino de Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando discutimos con alguien, hermanos, pierdes la unción y el poder de la cuarta dimensión y caes a resolver tu problema en la tercera dimensión. ¿A cuánto les gusta discutir con personas? Amén. A mí no. Si hablan de mí, que hablen. Yo nunca les voy a llamar. Oye, ¿qué dijiste esto? Oye, ¿qué dijiste aquello? No, porque voy a perder la unción. Que hablen, que digan. Nosotros, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Hoy están hablando de ti, que digan misa. ¿Verdad que decíamos así? Que digan lo que digan. Amén. Y Jesús nos dice, cuando no tenemos fe, hermanos, cuando no tenemos fe, solo discutimos, argumentamos. Lo vamos a ver en la palabra para que de aquí en adelante nosotros dejemos de argumentar y de pelear y discutir, sobre todo entre cristianos. Amén. Juan 9:14, escuchen. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, cuando llegó Jesús donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de los discípulos. Y también había escribas y disputaban con ellos. En el verso 15, enseguida, toda la gente viéndolo se asombró y corriendo él los saludaron. Sí, la gente, cuando tú discutes y hay personas, se arriman para escucharla. Y eso es que es cristiano y son hermanos de la iglesia, están discutiendo entre ellos. Hello. Por eso no voy a la iglesia, son puros hipócritas. Te ven discutir con otro. Y la gente dice, había mucha gente alrededor y estaban escuchando. Mira, este es de la denominación pentecostal y aquel es bautista, están discutiendo entre ellos. Aquel es metodista, este es luterano, están discutiendo. Y la gente se divertía con ellos. Amén. Pero cuando vieron a Jesús, esta gente que vio la discusión, hay que discutan, se arreglen entre ellos. Yo dejo ir con Jesús. Y la gente se fue con Jesús. Es lo que dice el verso 15. Corrieron a él y le saludaron. ¿Qué fue lo que Jesús le preguntó? ¿Qué disputas con ellos? ¿Qué discutes? ¿Qué disputas? ¿De qué argumentas? ¿De qué peleas? ¿Cuál es tu argumento? ¿Por qué peleas? ¿A dónde fueron los que no les gusta discutir? ¿Con quién corrieron? Con Jesús. Ahí dejaron a los discípulos con los religiosos discutiendo. Yo me voy con Jesús. En vez de discutir con alguien, corre con Jesús. Corre con Jesús. Amén. Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Jesús, respondiéndolo uno de entre la multitud, le respondió y le dijo, maestro, yo traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Verso 19, el siguiente verso 18, el cual cualquiera que lo toma le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Este hombre llevó, tú vas a llevar a tu hijo, a tu hija, con dos cristianos que estén discutiendo entre ellos. ¿No? Este hombre, su hijo estaba endemoniado
Y dijo, bueno, lo voy a llevar con los discípulos de Jesús, ellos andan con ellos, ayunan, oran, hacen milagros, los voy a llevar. Pero cuando trajo a su hijo y los vio que discutían, no, estos no van a hacer nada, están discutiendo, se pelean entre ellos. ¿Cómo yo voy a confiar que ellos oren por mi hijo? ¿Qué hizo? Se fue con Jesús y le dijo, tus discípulos allá están discutiendo, les quise traer a mi hijo, pero prefiero que tú ores por mi hijo. Amén. Prefiero que tú ores por mi hijo. Todos sabemos, Jesús tomó al muchacho, le habló al demonio, el demonio salió. Y después vemos que en el verso 23, Jesús le preguntó a Jesús, ¿crees que yo puedo hacer esto? El hombre le dijo, sí, Señor, pero tú ayuda a mi fe. Y le habló al espíritu inmundo y el muchacho quedó completamente libre, y le dijo, quede libre, fue libre ese muchacho. Y el hombre cogió a su hijo sano y se fue. Cuando nosotros discutimos, hermanos, perdemos la unción. Puedes orar, pero nada va a suceder. Amén. Los discípulos se quedaron sorprendidos y yo creo que avergonzados porque estaban discutiendo, estaban peleando entre ellos, argumentando. Amén. Estaban discutiendo. Déjalos que ellos peleen. Tú ven y sigue a Jesús. Déjalos. Solo el padre fue a buscar ayuda para su hijo. Este padre hasta cierto punto estaba triste porque los discípulos no pudieron. Y no pudieron porque ellos mientras discutían perdieron la autoridad de usar el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Envió a 70 y les dio el poder de usar el nombre de Jesús. Lo usaron y regresaron victoriosos. Pero ya en este punto discutían, yo eché más fuera más demonios. No, es que Dios me llamó a mí. Es que Dios me dijo, es que yo soy. Estaban discutiendo entre ellos y perdieron el poder y perdieron la autoridad y no pudieron echar el demonio fuera. Cuando discutes, argumentas, pierdes la autoridad. Los demonios no te obedecen. ¿Te lo repito? Cuando discutes, argumentas, pierdes la autoridad. Los demonios no te obedecen. Amén. El padre ignoró a los discípulos, lo vimos en el verso 17. El padre ignoró a los discípulos. Cuando no tienes poder, o lo pierdes por discutir, o creer que tienes más poder que otro, la gente te ignora. Hello. El padre le dijo la condición de su hijo a Jesús. Y le dice, yo le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. En el verso 28, cuando entró, los discípulos se quedaron con eso. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? En el verso 28, cuando Jesús entró a la casa con sus discípulos, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Noten, Jesús no les dijo nada en público, amén, para no avergonzarlos. Él se fue y en privado les dijo. Él se fue y en privado les dijo en su casa. Amén. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Amén. Jesús no les llamó la atención ahí, ni los corrigió en público. En su casa, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En el verso 29 les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refería? ¿A cuál género? ¿A cuál género se refería? Al género de estar peleando entre ellos. Al género de estar discutiendo entre ellos. Jesús le dijo, ese género de que ustedes quieren ser más que uno, ese género de envidia entre ustedes, ese género de celo ministerial entre ustedes, ese género de contienda entre ustedes, no sale de ustedes si no oran y ayunan. El ayuno y la oración no es para echar el demonio fuera. El ayuno y la oración es para ustedes, ministros, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. El ayuno y la oración es para ustedes, para que ustedes se limpien,
Y la próxima vez no discutan entre ustedes quién es más, o quién yo llamé, o quién os llamé, o quién puede hacer más milagros o otro, o quién tiene celos, o quién tiene envidia, quién tiene contienda entre ustedes. Ese ayuno es para que ustedes se limpien. Para que ustedes se limpien. Amén. Y no anden discutiendo ni argumentando. Jesús les daba indicaciones y ellos decidían. Jesús les daba indicaciones como nosotros nos da indicaciones aquí. En cada servicio nosotros decidimos aplicarlos o no aplicarlos. Jesús seguía enseñando. Él nos iba a detener a estar con nosotros diciéndonos. Él daba instrucciones y seguía, porque había miles que sí querían escuchar de Jesús. Había miles, mientras 4 o 5 no quieren corregirse, hay 10 que sí quieren corregirse y seguir las instrucciones de Dios. Jesús les daba indicaciones, ellos decidían aplicarlas o no. Jesús seguía adelante haciendo lo que el Padre le mandó a hacer. Nosotros tenemos que seguir haciendo solo lo que Dios nos manda a hacer. No discutes, no argumentes, no trates de creer que solo tú tienes poder. Ayuna, ora para mantenernos limpios, para no discutir. Palabras llenas de fe van a traer lo que tú crees y lo que tú hablas. Palabras llenas de fe van a traer lo que tú crees y lo que tú hablas. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Palabras negativas o sin fe cierran los cielos. Te lo repito, palabras negativas o sin fe cierran los cielos. Dios no abre las ventanas de los cielos sin fe. Meditar la palabra de Dios mantiene la mente abierta del desorden mental. Amén. A meditar la palabra de Dios mantiene nuestra mente cubierta. Dije abierta, no. Meditar la palabra de Dios mantiene tu mente cubierta del desorden mental, que los mensajeros del diablo hablen a tu mente. Cuando un mensajero llegue a tu mente, compáralo con lo que Dios te dice. De las 30 escrituras que memorizamos en las clases de fundación, siempre mantén alguna de ellas en tu mente. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y por el oír la palabra de Dios. Que la mente esté escuchando solamente la palabra de Dios. Marcos 9, 31 y 32. Marcos 9, 31 y 32. Noten, este martes tenemos una clase de líderes. Jesús les estaba dando una clase de líderes a sus discípulos. A eso se refiere en Marcos 9, 31 y 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El verso 32 dice: ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque su mente estaba en desorden en otras cosas. Su mente estaba más preocupada. Ay, van a matar al maestro, ¿y qué vamos a hacer sin él? Sí, Dios les estaba predicando y les estaba dando una enseñanza sobre su liderazgo, y los discípulos: ay, ¿y sin él qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer sin él? Porque dice, les enseñaba a sus discípulos y les decía: voy a ser entregado, me van a matar, pero después de muerto, ¿y si no resucita? Sí, ¿verdad que ocurre en nosotros? Dios te habla y tú dices: pero estás aquí, estás hablando, Dios te está hablando. Mañana voy a entrar a trabajar a las 5 de la mañana. ¿Qué voy a llevar de lonche? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está tu mente? En otro lado. Mañana se me llega el arriendo, no voy a alcanzar. Mañana se me llega, pago las placas, no, empiezas a hacer números. Dios te está dando instrucciones y tu mente está. Así estaban los discípulos. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque ellos estaban pensando otra cosa.
Ay, pero ¿cómo? ¿Quién va a matar al Señor? ¿Quién lo va a entregar? ¿Será Pedro? ¿Será Pablo? ¿Cuál será? Sí, su mente estaba en otro lado. Así sucede en nuestras vidas, por eso la palabra de Dios que predicamos no puede ser el efecto porque estamos escuchando, pero nuestra mente está en otro lado. Ya son las 12 y el pastor no termina. ¿Qué hora irá a terminar? ¿Se están riendo? ¿Verdad? ¿Están pensando? ¿Sí, Winnie? Ok. Si conectas tu mente con lo natural, hermano, mientras tú conectes la mente con lo natural, no vas a poder tener de Dios. Nuestra mente, todo nuestro ser tiene que estar conectado en lo sobrenatural. Aunque no lo veas. Porque dice, mira, ¿cuántos de ustedes cuando oran le preguntan a Dios algo? Y les da miedo su respuesta. Sobre todo, ¿te gustó un muchacho, una muchacha? Y Señor, me caso con él y tú tienes miedo que te digan, no, ese no es para ti. Porque ya estás más para allá que para acá. ¿You say something? Oh. Hace 8 días que fuimos a la iglesia donde fuimos, fue mi esposa. Y me dijeron, ¿verdad? Que cómo fue Dios que Dios le habló a ella para decirle que yo era su esposo y viceversa. Cuando yo le dije a Dios que quería una esposa y me dijo, Sister Terry, yo no dudé en Dios. What did you say when God told you about me? We're talking about faith. What did you say? What did he told you first? ¿Sí? Es el hombre que te di. What did you say after that? ¿Sí? Muy obediente. Sí, pero muchos nos da miedo preguntarle a Dios. Te ofrecen un trabajo, ¿verdad que no nos atrevemos? No, ese es el que quiero, ese es el que quiere, pero tú no te atreves a preguntarle a Dios. Porque tienes miedo a la respuesta. Eso no es nuevo, hermano, no es para nosotros, eso ya existía desde antes. Dice la Biblia que ellos no entendían la palabra y tenían miedo a preguntarle. Cuando tú no entiendes algo, pregúntale a Dios. Pero nos da miedo preguntarle. No, yo ya estoy en ese trabajo, ¿para qué le pregunto a Dios? ¿Qué tal si Él me dice que ese no? Y aquí gano mejor que en el otro que me van a dar. No, aquí me quedo. No entiendes y no le preguntas a Dios. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Amén. Voy a ser entregado, voy a ser muerto, pero voy a resucitar. No entendían, tenían miedo de preguntarle. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de preguntarle a Dios? Muchos tenemos miedo. Muchos tenemos miedo. Dios ha estado hablando. Yo creo que Dios aleluya. Tenemos miedo a preguntarle porque todos nosotros queremos la respuesta que yo quiero, no la respuesta que Dios quiere. Y nuestra vida está edificada por las cosas que yo quiero, no por las cosas que Dios quiere. Lo que tú has logrado con tus habilidades es limitado, porque tú has creído en tus habilidades. Pero cuando tú te atreves a creer a Dios, dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento humano. Guarda tu mente, guarda tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tenemos que atrevernos a creerle a Dios, a preguntarle a Dios. No importa qué avanzado esté tu relación, ¿este será mi esposo o no?
Y si Dios te dice no, see you later, hasta luego, Dios te bendiga. Guay, Dios me dijo que no. Sí. Miren, hermanos, en mi primer, ¿cómo? Ella no entiende español, no se crea. Cuando yo me quedé solo, yo conocí una mujer en México, cristiana ella, encargada de un orfanatorio de niños. Yo fui a ver ese orfanatorio, la vi, me dijo uno de ahí, quiso ser la de Cupido, dice, ella está soltera. Yo tenía 2, 3 años de divorciado. Intercambiamos número, me vine, conversamos por teléfono, nos hicimos novios por teléfono. Le pedí permiso a su pastor, yo le dije a mi pastor de aquí, todavía no era Bill Winston, estaba en otra iglesia, y empezamos una relación por teléfono. Iba a México a verla, platicábamos un rato. Ella vivía en Colima, yo en Jalisco, 1:30 de camino. Iba, la veía, tiene 3 hijos, y con sus hijos chiquitos hablábamos, conversábamos. Me regresaba por las noches a mi pueblo, y la relación creció al grado de que decidimos casarnos. Le dije, ok, yo le dije a mi pastor, ella le dijo a su pastor, vamos a casarnos, ok. Estamos bien enamorados, esto es de Dios, aleluya. Le dije, mira, preguntémosle a Dios. Le preguntamos a Dios, y Dios me dijo, dile que oren y ayunen 15 días, y en 15 días yo les doy la respuesta. Le dije, dice, hagámoslo. Llegaron los 15 días, le hablé, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo oí su voz quebrantada, dije, ya esto no se hizo la machaca. Le dije, hablamos, le dije, bueno, tú dime primero. Dice, Dios me dijo que no. Y a ti, Dios me dijo también que no. Muchas gracias, quedamos como amigos. Ya nuestra relación llevaba como 3, casi 2 años. Y cuando decidimos casarnos, no, le pregunto a Dios. Dios me dijo no, a ella le dijo no. Y yo tuve que caminar con lo que, aunque nos dolió, lloramos, pero caminamos con lo que Dios nos dijo. Si no, ahorita estuviéramos en muchos problemas. Atrévete a preguntarle a Dios. ¿Ya estás casado? Pregúntale a Dios. Ok, yo no quiero dejar a esta esposa. Ok, Señor, ¿qué hago? Haz lo que yo te voy a decir. ¿Sí? Ábrele la puerta, atiéndela, no discutes con ella, obedécela en todo, porque ella también te va a obedecer a ti. ¿Sí? ¿Mi suegro me quiere, Jonathan? ¿Mi suegro me quiere? ¿Ah? ¿Te ha dicho algo malo de mí? Y soy heredero universal, ¿verdad? Sí, mi suegra me quería un montón también. Y cuando ellos supieron que un mexicano andaba pretendiendo a su hija, su mamá le dijo, los mexicanos son unos borrachos, ¿te vas a meter con un mexicano? Sí. Pero eso, hermanos, toca trabajar, toca creerle a Dios. Pregúntale a Dios, pregúntale. Y no te desanimes si Él te dice no. Porque si tú sigues sin preguntarle a Dios, vas a encontrar, ¿verdad? Cuando Gamaliel, Pablo estaba necio, se llamaba Saulo, estaba necio, los fariseos estaban necios, en encarcelar, en matar a los discípulos de Jesús, estaban necios. Gamaliel les dijo, miren, se levantó una secta tal año y fracasaron. Después se levantó otra y fracasaron. Dejen a estos hombres que prediquen. Si esta secta es de hombres, va a fracasar. Pero si es de Dios, ustedes van a estar peleando con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros no le preguntamos a Dios, vas a tener tantos problemas y le vas a estar preguntando y vas a estar peleando contra Dios. Pero cuando tú y yo le preguntamos a Dios, vamos a estar siempre recibiendo victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso el poder de las palabras es importantísimo en nuestras vidas. Usen palabras correctas. ¿Cómo yo voy a usar las palabras correctas?
Los estudiantes de fundación regresen a las escrituras que memorizaron. Si tú has tomado fundación, ve a la palabra y memoriza un salmo, memoriza unas escrituras. Memoriza: Jehová es mi pastor y nada te faltará. Y cuando pongan una mesa delante de ti para juzgarte, Él te va a reír de tus angustiadores. Amén. ¿Recibimos algo hasta aquí? Vamos a terminar esta prédica. Seguimos. Llámenle por favor a